Hola, ¿me escuchan? Feb. Muy bien. Bueno, sigamos entonces hasta que se conecten los demás compañeros. Les decía, este es un ejemplo de cuestionario que mide justamente algunos aspectos de la personalidad que ustedes deben manejar y conocer por lo menos para entender de que existen diferentes instrumentos que nos sirven justamente para darnos tendencias o rasgos de nuestra personalidad. Para marcar con verdadero o falso lo que más se acerca a lo que vos tenés, sentiste o a lo que manifestaste en algún momento. Y acá vemos los ejemplos. Por ejemplo, dice una: normalmente me divierto y disfruto de la vida. Verdadero o falso, ¿sí? Confío en la gente que conozco. No soy minucioso con los detalles pequeños. No puedo decir qué tipo de persona quiero ser. Muestro mis sentimientos a todo el mundo. Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí. Son cosas que uno en su día a día puede pasar y que están relacionados con algún rasgo de personalidad. No necesariamente patológico, sino que pueden ser rasgos de repente característicos de tu propia personalidad, sin necesidad de que vos sin necesidad de que hablemos de una patología. Nos dice qué tipo de personalidad más o menos tenemos. Por eso es que el primer instrumento que hicimos es un instrumento muy general. Ni siquiera es como esto es más específico. Era un instrumento muy general que nos hablaba más que nada de rasgos generales. Si no, no es que solamente lo que ahí me dice es que lo que yo soy y lo que me salió no coincide, etcétera. Pueden no coincidir, pero uno de a poco, o sea, por sí mismo va descubriendo esos rasgos también, ¿sí? A veces no descubrimos todo al principio. Y continúa así, ¿verdad? Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco, ceder a alguno de mis impulsos me causa problemas, etcétera. Son aspectos relacionados con conducta sobre todo, ¿verdad? O con cuestiones que uno siente o percibe en algún momento dado, ¿sí? Entonces, ese es el primer modelo que yo les puse para que tengamos de ejemplo, ¿verdad? El de cuestionario, ¿sí? Aquí tenemos eh, la corrección de este cuestionario, que es lo que, cómo nos va midiendo de repente lo que queremos identificar, ¿verdad? Acá están los tipos de personalidad. Están viendo acá, chicas, ¿verdad? Lo que estoy marcando. Estos son los tipos de personalidad. Sí, profe. Ujú. Estos son los tipos de personalidad que este cuestionario en sí eh, va identificando. Personalidad tipo paranoide, personalidad tipo esquizoide, personalidad tipo esquizotípica, personalidad tipo histriónica, personalidad tipo antisocial, narcisista, límite, obsesivo compulsivo, dependiente o personalidad por evitación, ¿sí? Vania, en tu caso, vos que trabajas con niños, el trastorno de personalidad por evitación es muy común en los niños. Este se da muchísimo en niños con ¿Cómo dificultades. sería eso, profe? Son esos niños que eh, puede ser por evitación y hay otro que acá no está, que es el famoso trastorno de personalidad desafiante, ¿verdad? El que permanentemente está atacando o desafiando con su conducta o con su forma de ser o con su comportamiento propiamente dicho. Esos son trastornos que ya marcan una tendencia desde niños. Por supuesto que cuando uno es niño, no se puede todavía diagnosticar. Yo no puedo decir, este niño tiene una personalidad paranoide, por ejemplo, porque antes de los 18 años no se puede hacer un diagnóstico de Profe, personalidad, ¿sí? justo eso te iba a decir que es muy difícil. O sea, a mí, por ejemplo, me parece, bueno, ahora yo digo nomás que es porque aún no terminé la carrera o algo así, ¿verdad? Pero me parece muy difícil porque hay papás que, o sea, hay niños que son cero límites, ¿verdad? ¿Pero qué, Y perdón? muchas ¿Pero veces qué? cero límites, o sea, Ah, no le claro, ponen no límites conocen a su hijo, límites, ellos sí. hacen lo que quieren. Yo, por ejemplo, tenía un alumno que me escupía y no te imaginas lo que era soportar, ¿verdad? Profe, No, Teresita quiere que la aceptes, dice. me imagino. ¿Quién? No, no, Y no hay aparece nadie acá. Tere, no sé, ella dice que quiere entrar. Pero acá no me Y hay aparece. muchas veces, por ejemplo, que los niños, o sea, que tienen que tener ellos cierto límite, porque Claro.
Y no tienen límites, ellos no le ven como autoridad a nadie, o sea, no sé luego. Sí, y Es estos son los niños re, desafiantes de repente, ¿verdad? sí, y me decía, bastante, me lo voy a llamar a cantar, a ti también a ella y todo así. Dios mío, luego. Sí, y esos son justamente ese tipo de niños, o sea, discúlpame que use el término tipo, ¿verdad? Si no, no sé cómo referirme nomás, niños con esas características son los que después en- podrían desarrollar algún tipo de trastorno de personalidad o de conducta propiamente dicha que está ligada a su personalidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que desde niños ya vayamos viendo las tendencias de nuestros niños de repente. Y si hay algo que trabajar o que corregir, obviamente le hacemos consultar con un profesional que es quien nos va a ayudar a reorientar. Porque todo esto que yo les muestro acá, que no vamos a hablar de cada uno de ellos hoy, o vamos a hablarlo en algún momento hacia el final del módulo, ¿verdad? De la asignatura, ¿verdad? Estas personalidades, estos tipos de personalidad que ven acá, paranoide, esquizoide, todo esto son personalidades que se desarrollan ya, o sea, que empiezan a desarrollarse en la adolescencia y después en la edad adulta se acentúan como tal, o sea, como tal personalidad. ¿Sí? Y cada una tiene sus criterios para determinar. Por eso es que no se puede diagnosticar o no se debe al menos diagnosticar a una persona antes de los 18 años. ¿Sí? Porque acuérdense que el diagnóstico eh, Profe, es un rótulo que le marca, es como una marca que le dejamos si lo hacemos ya, así de, ¿sí? Pues hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Eh, alguna vez, vos no trabajas con niños, ¿verdad? ¿O sí? con Profe, adolescentes trabajo, niños pequeños no. Porque no quería preguntarte nomás si alguna vez ya trataste, o sea, ya le diagnosticaste a un niño con esquizofrenia, pero como me dijiste que no trabajas con niños, yo vi realmente una serie, bueno, yo Mm. sé que eso no es real y todo eso, ¿verdad? Pero yo quiero saber nomás, ¿será que, o sea, como vos decís, uno se le puede diagnosticar antes de los 18, pero esa nena, por ejemplo, ponele que tenía 7 años por ahí y Mm. trató de matarle literalmente a su hermano y entonces Lo que no le podemos diagnosticar antes de los 18 años generalmente son los trastornos de personalidad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos disociativos, los trastornos afectivos, esos sí se pueden diagnosticar. Existe la depresión infantil, existe el trastorno del espectro autista, está dentro de lo que es el autismo y todas sus variantes, ¿verdad? El Asperger y demás, ¿verdad? Existe también la esquizofrenia, en realidad se empieza a manifestar aproximadamente a los 15, 16 años más o menos, cuando la persona va a desarrollar un cuadro esquizofrénico, ¿verdad? Por eso es que obviamente la esquizofrenia no es un trastorno de personalidad, o sea, no es que yo tengo una personalidad esquizofrénica, ¿verdad? La personalidad es un trastorno que altera la percepción, o sea, la realidad, tipo la persona genera una realidad paralela y bueno, tiene las famosas alucinaciones, algunos delirios, ¿verdad? Muchos síntomas y signos tiene que no tienen directamente que ver con la personalidad. Los trastornos de personalidad, estos, por ejemplo, que están acá, son los que no se pueden diagnosticar antes de los 18 años, ¿sí? Este trastorno, por ejemplo, ya se nos va a acabar nuestro tiempo, pero vamos a hacer rapidito. Este trastorno, profe, sí, Tere, profe, antes que termine, profe, yo el otro día estuve en una conferencia de la doctora Riego, sí, era de la UNA, le y conozco, es mi ella compañera en la estaba edición diciendo, también. sí, ella estaba diciendo que el DSM para los niños con TEA cambió, profe, hace ¿Perdón? poquito. ¿Qué parece? ¿Qué E- dijo? el DSM para los niños con TEA Cambió también. cambió, Sí. sí, eso fue lo que ella estaba diciendo. Claro, porque el TEA tampoco es un trastorno de personalidad. O sea que Mm. se puede diagnosticar a temprana edad, inclusive en la niñez o en la adolescencia, porque no es un trastorno de personalidad. ¿Y por qué decimos que los trastornos de personalidad son los que no se pueden diagnosticar? Porque acuérdense que dijimos que la personalidad
tiene sus variaciones también con el correr del tiempo. Llegamos a una estabilidad, entre comillas, estabilidad, a los 25 aproximadamente, y ahí es donde se pueden ir identificando los verdaderos rasgos y aspectos de la personalidad de cada uno. Pero es diferente hablar de un tipo de personalidad que hablar de un rasgo patológico, de un trastorno de personalidad. Es muy diferente. Yo puedo tener, por ejemplo, a ver, una personalidad acá obsesiva, por ejemplo, ¿verdad? Que no me vuelve en sí una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Sí me hace una persona con tendencia o con rasgos obsesivos, no sé, porque me gusta el orden, me desconcertan ciertas cuestiones relacionadas con la pulcritud, todo tiene que estar ordenado, tendiendo a la perfección, pero no me genera disfuncionalidad. O sea, no es que si yo no hago eso, yo colapso, no es así. Ahí sí ya estamos hablando de un trastorno. Por eso hablamos de rasgos, tendencias nomás, ¿sí? Lo mismo pasa con el narcisista, por ejemplo, o el antisocial, que también en la niñez ya tiene sus bases que se denomina, o sea, el trastorno asociado con el antisocial generalmente en la niñez o en la adolescencia propiamente dicha, se denomina trastorno disocial, ¿sí? Trastorno de personalidad disocial, que tiene el mismo patrón que el antisocial, pero en el niño al niño en adolescentes más que nada se habla de trastorno disocial que después podría predisponer a un trastorno antisocial de la personalidad. Y ojo, no estamos hablando de antisocial como que no me gusta relacionarme con la gente. No, estamos hablando del trastorno antisocial como aquel trastorno que evita que la persona siga las reglas o las normas sociales, por ejemplo, que la persona eh, hace que incumpla con lo establecido como aceptado o lo aceptado socialmente, por ejemplo. La mayoría de las personas que cometen actos delictivos tienen una personalidad antisocial, ¿verdad? Entonces, o un trastorno antisocial propiamente dicho, ¿sí? Bueno, y vamos a cerrar con este, porque con este tiene que ver la tarea que yo les dejo. Esto van a leer bien ustedes, ¿sí? Porque la tarea es todo esto. Esta es la tarea. Van a autoaplicarse nuevamente, pero este no es autoaplicación, este es completar ustedes mismos. Este se denomina test periodístico de personalidad, así le ponen el nombre, porque es una serie de preguntas que uno debe responder en forma desde su propia experiencia. Y acá nos da la consigna. Veremos a continuación un ejemplo. El requisito del mismo es que respondas en una sola línea a las preguntas o indicaciones propuestas, aunque puede ser susceptible de un trabajo estadístico, bueno, no importa. Cada pregunta, esta es la tarea, cada pregunta, que son como 15, no sé cuántos son, 2, 4, 6, 8, 20 por ahí son, van a responder ustedes, pero en una sola línea, no explayándose demasiado, en lo que mejor define la pregunta que les hace acá. Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 rasgos que mejor definen mi personalidad o tu personalidad? Mi carisma, mi responsabilidad y mis ganas de querer, de cumplir mis objetivos. No sé, qué sé, yo les digo cualquier cosa, pero así, en una línea nomás. No una descripción general, una línea, porque esa es la premisa de este tipo de instrumentos. Es como una entrevista, ¿ven? Como una entrevista que yo le hago a una persona y me da una respuesta. Le pregunto algo, me da una respuesta. Por eso se llama periodístico, ¿verdad? Asumiendo que no solamente el periodista solamente hace preguntas, no es así, pero nos da a entender eso para entender el contexto del cuestionario, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de tu forma de ser? Una línea. Y así. Se van respondiendo sin ahondar demasiado en los detalles. Por eso te dicen lo que más te gusta, lo que menos te gusta. 2 de tus modelos de identidad. ¿Cuál ha sido el día o el un solo día más feliz de tu vida? Siempre es limitado lo que nos preguntan. ¿Se Pero pueden entiende? ser más de 2 días desgraciados de la vida también, profe. Pero por eso te Pues pregunta cuál ha sido el día hecho más te dice. Siempre tiene que sí. ser uno más que otro, Tere. No puede ser que sean en la misma intensidad. Uno siempre tiene quizás una tendencia a ser más intenso que el otro. Y ahí es donde ustedes No. entran en juego a seleccionar y Cuando yo razonar. te responda, te vas a dar cuenta, profe. Cuando yo te responda, yo te voy a responder, ¿verdad?
aunque vos me digas ahí uno, pero yo te voy a responder y vas a ver por qué. Yo te voy a poner dos y vas a Bueno, ver por qué. puede ser, Totalmente. pero que sean, que sea específico nomás, a eso es lo que voy. Totalmente. Sí, que no sea así algo No, descriptivo, no, es ¿entiendes? una cosita así, Claro. Tampoco vamos a muy, ser demasiado pragmáticos en decir, no, tiene que ser solamente uno, ¿verdad? Pero puede ser dos o tres, pero que definan el término, que definan lo que me pide acá. ¿Querés que te dé el ejemplo, profe? El día en que yo me enteré que mi hija tuvo cáncer y el día en que ella falleció. Por Claro, eso te digo, tiene una correlación así muy, pero claro, son porque dos están días relacionadas diferentes. con la misma circunstancia, con la misma Totalmente. persona, con la misma situación. ¿Entendés cómo tiene una, así Un- una correlatividad, pero es una misma situación, Tere, porque se trata de tu hija? Sí, sí, ¿Entendés el punto? ¿Sí? sí. Bueno, y así se van a ir respondiendo, chicas, esto. Cada uno muy personalmente lo van a hacer sin tratar de alterar lo que sienten. Lo que total esto yo nomás voy a leer. A no ser que ustedes de repente después lo quieran compartir, hacemos una clase específicamente para compartir las respuestas de este cuestionario. ¿Está bien? Bueno, entonces hasta acá, chicas, vamos a dejar nuestra clase de hoy porque ya se me están cimando con la clase de los del cuarto. Entonces, les dejo esto como tarea, ya va a estar habilitada en unos minutos para que puedan bajar el material y también la tarea. Y recuerden entregar el trabajo para el viernes también, ¿sí? Bueno, entonces así quedamos, chicas. No nos queda más tiempo. Les agradezco a las que se quedaron, ¿verdad? Y a las que compartieron su experiencia. Y bueno, cualquier cosa vamos a estar en contacto a través del chat, ¿sí? Chicas, nomás lo voy a tener que decir, profe. Ule ya. ¿Eh? Chicas nomás ya Chicas, todavía. nomás lo ya. Sí, Ule lo sí. otro. Y en psicología, psicología siempre se caracterizó por tener 99% de chicas. Aunque en los últimos años sí Legalmente, nosotros de que empezamos, bueno, cambió un pocos hombres poquito. eran, pero todos los hombres se fueron autoeliminando. Claro, desertaron. Algunos por, ¿cómo se llama? Fueron Por decisión desertados, propia claro. y otros por fuerza mayor, pero Pero así nomás lo es. Bueno, chicas. Ahora falta Ever nomás ya que se elimine solito. Bueno, quedamos entonces así, chicas, ¿sí? Hagan las tareas, respondan el foro también. Eso ya estuvo la vez pasada, creo. Solamente tienen la tarea pendiente. Bueno, les dejo. Que tengan una buena Profe, te jornada. falta algo. ¿Qué me falta? Te falta decirme feliz cumpleaños ya adelantado. ¿Qué, Porque qué? no te vamos a ver. Te falta decirme feliz cumpleaños adelantado porque ya no ¿Cuándo me es vas tu a más cumpleaños? escuchar. Este sábado, profe. Ah, Ya mira soy. vos. ay, ¿Cuánto vas a demasiado cumplir? mucho que te ¿Cuántos falta el años vas a martes, te puedo cumplir? decir. La adelantada del Río de la Plata es esta, mira. Ese es. ¿Cuántos años, Tamara? No te voy a decir, profe. Porque vos seguro que tenés 20 y algo, decíamos, 21, ¿no? ¿Por qué no vas 21, a profe, cumplir? veintiuno. ¡Vania! ¡Ay! 21. ¿21? Otra también. Mm, re Sí, 21. jovencita. Yo Bueno, a feliz partir de los contaría mi 25 edad si ya no voy a tuviera, más decir cuánto cumplo. yo feliz Yo contaría soy mi edad si más, tuviera tu edad. yo soy más joven, profe, yo tengo 20 pesos. Mm, Vas a claro, cumplir todos con ya sí, 21 también, babi. todos son Vos, jóvenes, vos sos todos la somos bebé de la jóvenes. casa, Bañi. ¡Ey! ¿Qué? Bueno, Otras celosa. Chulina, mitad. a todas mi mal y a todas, Tere, porque así son estas niñas. Bueno, Sí, son mis hijas, profe. nos vemos entonces, chicas, el próximo martes. Sí, vamos a estar en contacto. Cuídense, buen resto de jornada, buen resto de semana también. Chao, profe, que Chao, tenga chicas, buena gracias por semana. participar. Nos No, vemos. Chao, profe. chao. Chao, chao. Chao, profe. Dale, chao, chao.